Tipos de oraciones. ¿Con qué se come? Hola, soy Afid Hernández y en el siguiente video vamos a revisar cuáles son los tipos de oraciones que existen. Pero antes de avanzar me gustaría que recordaras algo que ya sabes porque lo vimos en el primer parcial. Y puesto que ya lo vimos, lo revisaremos muy rápido. Las oraciones pueden dividirse en dos tipos, simples y compuestas. Para distinguir una de otra, recuerda que siempre el primer paso es localizar el verbo, puesto que las oraciones simples son aquellas que tienen un solo verbo y las oraciones compuestas son aquellas que tienen dos o más verbos unidos por un nexo o una conjunción. Veamos algunos ejemplos al respecto. Nunca imaginé tanta maldad de tu parte. Es un ejemplo solamente, ¿eh? Como se pueden dar cuenta, imaginé es el único verbo que tiene esta oración. Por lo tanto, es una oración simple. Espero un sí de la oficina. El verbo conjugado aquí es espero. No hay nada más. Entonces, es una oración simple. La niña mató con ternura a su familia. Es un ejemplo, recuérdenlo. Mató es el único verbo. Entonces, es una oración simple. Donald Trump debería ser presidente. Ok, es un ejemplo. No se escandalicen. En la oración, el único verbo es debería. Ser no se encuentra conjugado, por lo tanto, no se toma como verbo. Cuidado. No confundas una oración simple con una frase. Las frases son expresiones que tienen un sentido completo, pero carecen de verbo conjugado. No pasar de esta línea. Pasar no se encuentra conjugado. Prohibido estacionarse. Esta es tramposa. El pronombre personal se nos hace creer que estacionarse se encuentra conjugado, pero no es así. Es un verbo infinitivo. Hola a todos. Aquí ni verbo hay. Ahora veremos la oración compuesta. Marta me dijo que no estaría en tu funeral. Qué mala onda de Marta. Si se dan cuenta, dijo y estaría son dos verbos en una sola línea. Por lo tanto, esta es una oración compuesta. El primer paso siempre será localizar los verbos. Recuerda decirme cuándo nos veremos. Recuerda es un verbo. Decirme no cuenta como verbo porque está en infinitivo, no está conjugado. Cuándo nos veremos sería la siguiente oración. Esta es más clara. No te deseo el mal, pero ojalá tu Oreo salga sin cremita. Qué mala onda. Deseo es el primer verbo y salga es el segundo. Hay dos oraciones claramente, pero estas dos oraciones se encuentran unidas por algo. En este caso es un pero. Esa es una oración compuesta. Dos oraciones con dos verbos conjugados, dos o más oraciones con dos verbos conjugados, unidas por ya sea una conjunción o un nexo. Las oraciones compuestas se dividen en tres tipos. Su clasificación dependerá de aquello que une una oración con otra. Por ejemplo, las coordinadas son las oraciones que se encuentran unidas por conjunciones. Las yuxtapuestas son las que se encuentran unidas o separadas por signos de puntuación. Y las subordinadas se encuentran unidas por los famosos nexos subordinantes. En el siguiente cuadro lo verás más claramente. Las oraciones coordinadas son las que se encuentran unidas por una conjunción. ¿Y qué demonios es una conjunción? Aquí va.
Es muy sencillo. Si mi oración se encuentra unida con otra, por una I, por una E o por una NI, se llamará oración coordinada copulativa. Por ejemplo, ni comes ni dejas comer. Aquí hay un verbo, acá hay otro, y lo que une a ambas oraciones es un ni. Entonces esta es una oración coordinada copulativa. Si se encuentra unida por pero, más, sin embargo, no obstante, es una oración coordinada adversativa. Veamos un ejemplo. Te quiero, pero cambia. Aquí hay un verbo, acá hay otro verbo, son dos oraciones y se encuentran unidas por un pero. Intenté ayudarte, sin embargo reprobarás olímpicamente. Es un ejemplo, es un ejemplo. Intenté es un verbo, reprobarás es el otro verbo, por lo tanto hay dos oraciones y estas dos oraciones se encuentran unidas por un sin embargo. Por lo tanto es una oración coordinada adversativa. Si se encuentran unidas por una O o una U, se llama coordinadas disyuntivas. ¿Te quedarás con él o te vas conmigo? ¿Sabes? Si se encuentra unida por a veces, a ratos, se llaman coordinadas distributivas. A veces ríe, a veces llora, a veces está contento, a veces triste. Como se pueden dar cuenta, si yo quiero saber qué tipo de oración coordinada es, me tengo que aprender qué tipo de conjunción tiene. Muy sencillo. Y viene algo mucho más fácil. Las oraciones yuxtapuestas son las más fáciles, como les había comentado. Son las que se encuentran separadas por signos de puntuación, es decir, coma, punto y seguido, dos puntos, punto y coma. Por ejemplo, comió, bebió, se fue. Son tres verbos diferentes y aunque ustedes no lo crean, aquí hay tres oraciones diferentes. Por lo tanto, son oraciones yuxtapuestas. Punto. No hay más que saber. Murió de muerte natural. Le dieron 15 puñaladas. Era natural su muerte. Primer paso, siempre localizar los verbos. Acá hay uno. Aquí hay otro. Y este es el tercero. Por lo tanto, aquí hay tres oraciones. ¿Qué separa una oración de otra? Murió de muerte natural. Esa es una. Le dieron 15 puñaladas. Esa es otra. Era natural su muerte. La tercera. Lo único que separa estas oraciones son signos de puntuación. Por lo tanto, es una oración yuxtapuesta. Y ahora veremos el tercer tipo, las oraciones subordinadas. Recordando, tenemos a las oraciones coordinadas unidas por conjunciones, a las oraciones yuxtapuestas unidas por signos de puntuación, y ahora veremos a las subordinadas unidas por un nexo subordinante. Estos son muchísimos, no se me vayan a espantar. Aquí hay algunos. ¿Qué y qué? ¿Cómo y cómo? ¿Dónde y dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya que, puesto que, cuánto, cuándo, cuánto, quién, quiénes, 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 cuál, cuál, el cual, los cuales, el cual, el qué, la qué, los qué, para quién, para quiénes, desde qué, hasta qué y un largo etcétera. Pero tranquilos, tranquilos, tranquilos. Estos nexos también se llaman conectores textuales. Y no hay que sabérselos todos. Vamos a calmarnos. Vamos a mirar las cosas por partes. Primero, la oración subordinada siempre estará acompañada de una oración principal. La oración principal es la que se entiende por sí misma, puesto que no tiene los nexos. La oración subordinada entonces es la que tiene los nexos y carece de sentido sola. Veamos un ejemplo.
Me encantaría que me acompañaras al callejón de las patadas. Es un ejemplo. Me encantaría. Aquí hay un verbo. Acompañadas. Acá hay otro verbo. Recuerden que el primer paso es localizar los verbos. No hay más verbos, por lo tanto solo hay dos oraciones. ¿Dónde cortamos una oración? Me encantaría, aquí, que me acompañaras al callejón de las patadas. Acá está el otro. Lo que separa la oración es un que. Por lo tanto es una oración subordinada, puesto que no es una conjunción, es un nexo. Y si se fijan, me encantaría. Me encantaría se entiende por sí misma, no necesita mayor explicación. Pero imaginen que yo toco a su puerta, ustedes me abren, y sin saludar ni nada, yo les dijera que me acompañaras al callejón de las patadas. No tiene sentido. Ustedes se quedarían esperando algo más. Se quedarían esperando la oración principal. La oración que tiene el nexo es la oración subordinada. Veamos otro ejemplo. Cada vez que vengas, pasa a verme para que no olvide lo feo de tu cara. Son ejemplos, no se angustien. Localicemos los verbos. Vengas, pasa, verme no cuenta porque no está conjugado. Olvide, ese sí. Son tres verbos, por lo tanto son tres oraciones. ¿Dónde se corta cada una? Cada vez que vengas, acá hay una. Pasa a verme, acá hay otra. Para que no olvide lo feo de tu cara. Cada vez que vengas, está separada por una coma. Por lo tanto, esta es una oración yuxtapuesta. Pasa a verme, no tiene nada, no tiene nexos. Por lo tanto, es la oración principal. Para que no olvide lo feo, como tiene un nexo, es la oración subordinada. La clasificación de la oración subordinada es tan larga, tan amplia, que requiere otro video. Si tienes dudas, no olvides contactarme. Saludos.